Amén. Qué bendición es que el Señor Jesucristo es nuestra razón por vivir, ¿verdad? La verdad, esta Navidad, qué bendición es, hermanos, de verdad, ser cristiano y saber que somos salvos y que vamos un día a estar allá en gloria con el Señor. Mire, nuestra festividad y la alegría y todo lo que sentimos no termina cuando abren los regalos, ¿verdad? O cuando bajamos las luces y las decoraciones. Nosotros todos los días celebramos el nacimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me gozo con eso, hermanos. Qué bendiciones también, hermanos, poder congregarnos en el nombre del Señor y tener un servicio que yo creo que le honra al Señor. Es un servicio que el enfoque es Él y no nosotros. El enfoque no es un artista, no es unas ciertas personas o nada, es el Señor. Y yo me gozo con eso, hermanos, de verdad. Puede uno saber que uno viene a la iglesia y se va y hemos honrado y hemos exaltado el nombre del Señor Jesucristo. Con eso en mente, hermanos, quiero entrar de lleno a lo que es la doctrina de la Iglesia Católica Romana. No sé si hemos repartido estas hojas, pero si usted no ha recibido una hoja, me gustaría que recibiera esta hojita. Nomás es para que nos siga, por favor. Van a salir algunas respuestas en la pantalla, pero quiero que pongan atención. La razón por qué les doy este papelito es para que pongan atención y no se vayan a dormir, ¿verdad? Para que pongan atención ahí y vayan llenando estas doctrinas y qué es lo que cree la Iglesia Católica y qué es lo que la Biblia dice. Ahora voy a hablar mucho más de lo que usted ve aquí en el papelito, pero esta es una base para que usted pueda ir llenándolo en su manera de hacerlo, ¿ok? Ojalá que trajo pluma, si no arránquese una, amén. Pero ojalá que trajo pluma, un lipstick o algo, use, hermana, para llenar ahí las respuestas a esta hoja, amén. La semana pasada tomé tiempo, hermanos, de comenzar con lo que es la Inquisición y cómo es que muchos mártires murieron a causa de este credo, esta ley que pasó la Iglesia Católica. Y bueno, ya no voy a pasar un repaso de eso, pero hoy sí vamos a entrar de lleno a lo que es la religión católica y apostólica romana y exactamente qué es lo que dice la Biblia. La semana pasada hice esa pregunta, voy a volver a hacerla este día de hoy. ¿Cuántos fueron indoctrinados cuando eran niños como católicos romanos? Levanten su mano, por favor. Ok, pueden bajar su mano. ¿Cuántos hicieron su primer comunión? Levante la mano. Ok, good, ok. ¿Cuántos se casaron dentro de la Iglesia Católica? Levanten su mano. Ok, good. Una gran parte de aquí de nosotros. Y hermanos, hay mucha doctrina de esta religión que, le voy a ser sincero, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, adaptándose cada siglo, cada generación. El Papa que está en encargo, cual él y su doctrina es infalible, dice la Iglesia Católica. Lo que él dice es infalible, eso quiere decir que no hay error, es de Dios 100%. Él es el representante de Dios en esta tierra y toma el lugar de Dios en esta tierra, porque Dios no está aquí presente. Entonces Él es el que está encargado de todo lo que Dios tiene que hacer y decir. Entonces el Papa lo hace. Entonces cada no sé cuántos siglos y cuántas generaciones se adopta una nueva tradición o algo nuevo. Entonces mucho lo que voy a enseñar en estas lecciones, que no estoy seguro, obviamente no vamos a terminar hoy, le garantizo eso. Voy a medir el tiempo y vamos a salir a buen tiempo, ya que tengo mucho que enseñar. Vamos a seguir varios miércoles sobre este estudio hasta que lo terminemos. Sígame, ojalá que pueda seguir viniendo. Y si usted conoce a alguien que es nuevo en la fe o que tiene curiosidad de saber, que tráigalos el día miércoles. No vamos a atacar la religión, vamos a exponer la fe y la doctrina de ellos. La religión católica, hermanos, y apostólica romana presume de ser la primera institución cristiana fundada por el mismo Jesús y sus apóstoles, siendo uno de ellos Pedro.
quien jamás se menciona en la Biblia que haya visitado él Roma. Las siguientes doctrinas son doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica Romana, su credo y tradiciones. De los 6.698.353.000 habitantes del planeta, 1.165.714.000 son católicos. Es decir, aproximadamente 1 de cada 6 personas ha sido bautizada en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la palabra católica quiere decir universal. Ellos se dicen ser cristianos. En latín se llama la iglesia Ecclesia Catholica. Es la iglesia cristiana, dicen ellos, más numerosa que hay en todo el mundo. Está compuesta por 24 iglesias siuris, la iglesia latina, y 23 iglesias orientales que se encuentran en completa comunión con el Papa y con el conjunto, ¿verdad?, de los católicos. Se reúnen a más de 1.200 millones de fieles cada semana en alguna parte, en alguna esquina, en alguna parroquia, para adorar de su manera. Vayan a Mateo 7, versículo 13, por favor. Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. No es sorprendente, pues, de que la gran mayoría de este mundo tiene sus raíces o son fieles seguidores de la Iglesia Católica. Tienen sacramentos que existen en la actualidad: el bautismo de infantes o infancia, la confirmación, la eucaristía o eucaristía, que es la comunión o lo que la llaman la doctrina de la transubstanciación. Cuando toman la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y al morderlo, a romper ese pan que el sacerdote rompe, está rompiendo el cuerpo de Cristo literalmente otra vez. Y el jugo del vino, que ellos usan vino fermentado, es la sangre que Cristo convierte, y al echarle la bendición a ese vino se convierte, ellos dicen, en literalmente la sangre de Cristo. Entonces, cuando ellos pasan al frente a participar de la Eucaristía, la comunión, entonces ellos están literalmente sacrificando otra vez a Cristo por el perdón de sus pecados. Otro sacramento que creen es la confesión. Es cuando se reúnen con un sacerdote católico y le confiesan sus pecados. Y vamos a hablar un poco sobre eso un poquito. La unción de los enfermos, otro sacramento. El orden sacerdotal, otro sacramento. Y el matrimonio. Existen más de 12,000 santos, 12,000 santos, a cual adoran. Vírgenes solo hay una, pero vienen en diferentes nombres y colores a su gusto. Nombres como Lourdes, la Virgen Lourdes, la Virgen de Guadalupe, de Fátima, de Pilar, hermana Pilar tiene ahí su nombre ahí. Y la Virgen María, ¿verdad? Que más tradicional. Vienen en colores oscuras o claras, dependiendo dónde es o de qué región. La de Europa pues viene muy clara y con ojos casi azules, ¿verdad? Y la de México pues más prieta, ¿verdad? Y la americana pues ya. Entonces, dependiendo dónde es, lo acomodan según su preferencia. Ahora vamos a ver la veneración a imágenes, los santos y las vírgenes. La doctrina católica enseña que es lícito orar
a quienes debido a sus buenas obras han sido declarados santos por la Iglesia Católica, ya que están en la presencia de Dios y su labor es cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión por los hombres es el servicio que están presentando en el cielo según el plan de Dios. Y debemos así rogarles a nosotros, a ellos, que interceden por nosotros y por el mundo entero. Esa es la creencia católica. Ahora, cosa que en la Biblia se prohíbe estrictamente. La Biblia dice, hermanos, que no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 20, versículos 4 al 6. Los hijos recogen la leña, dice la Biblia, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice Jeremías 7:18. Mucho de lo que acaba de leer, hermanos, es lo que se practica semana tras semana tras semana en las iglesias católicas. Yo creo que la gente católica es gente sincera, muchos de ellos están en búsqueda de Dios. Son muy vulnerables a la enseñanza y la autoridad papal y la autoridad de la iglesia local, y el credo es tan fuerte y tan dominante que no cuestionan nada, nomás hacen lo que se les dice. Pero creo yo que son gente sincera, pero sinceramente equivocada. Si supieran lo que la Biblia realmente dice, sería como encender la luz y decir, wow, ¿a poco nosotros hacemos eso? Y la Biblia dice que no debemos hacer eso. ¿Cuánta gente, tan solo por leer la Biblia, han salido de esa religión? Ciertamente la Biblia habla de santos, pero no de los que han muerto, sino de los santos vivos. Santo significa apartado del mundo para Dios. El apóstol Pablo, quiero que vean, hermanos, el apóstol Pablo es algo interesante aquí. Describe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Todos los creyentes de aquella ciudad eran considerados santos en la fe. De la misma manera envía sus saludos por carta a aquellos que eran miembros de la iglesia en Filipos. Y dice él, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Filipenses 4:21. La doctrina católica enseña lo siguiente: a través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados. Si observamos bien, hermanos, esta dogma católica, a través de las imágenes se les está rindiendo culto a los difuntos, a los que han muerto. Esto es aquellos que ya han muerto, hermanos. Los que están muertos, ya no están vivos, están adorando a muertos. Estos son los santos de la iglesia católica. Parte, hermanos, de la prohibición de hacerlo imágenes, la Biblia también advierte sobre este acto. Dice la Biblia, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levíticos capítulo 20, versículo 27. También dice la Biblia, no se ha hallado en ti ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 11. La Biblia bien clara, hermanos, que no se debe de adorar a ninguna persona que ha muerto, que está muerto. No solo eso, pero Dios dice específicamente que no debemos arrodillarnos a ninguna imagen, ni lo que está en el cielo, ni lo que está por abajo del cielo, ni por abajo del agua, nada absolutamente. Y interesante que dice ni de por abajo del agua. ¿Sabía usted que mucho del vestuario del sacerdote o del papa viene de los vestuarios típicos de la antigua Babilonia? La gorra que tienen, ¿verdad? No sé, ¿cómo se dice? El sombrero, como usted quiera ponerle. Hermanos, está en forma de pez. Es el dios pez de Babilonia. De los egipcios, hermanos. Eso viene una tradición. Si usted mira las imágenes o pinturas históricas de egipcio, usted va a ver las mismas vestuarios sobre los
los faraones y los egipcios, y los magos y los adivinadores de los faraones se vestían igual en Babilonia. Lo mismo están haciendo y practicando ellos. Eso sobre los santos y las vírgenes de adoración. Ahora vamos a ver el representante de Cristo en la tierra, el Papa. La doctrina católica enseña esto: el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Esto es, que el que sustituye en sus funciones a Cristo. Ellos mismos, al declarar esta doctrina, que el Papa es el vicario de Cristo, están diciendo que el Señor Jesucristo no está presente, no es parte de aquí, no está entre nosotros, está muerto. Y está ahora en el cielo, pero se acuerda, murió. Por eso en muchas de las iglesias católicas usted todavía lo ve crucificado, porque el énfasis es en la muerte de Cristo, el sacrificio, el martirio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la agonía de Cristo. Y lo pintan muerto, lo ponen en ataúd muerto, todavía encajonado, cuando sabemos nosotros, a base de la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Resucitó al tercer día, mi hermano, y ninguna tumba lo pudo encerrar. Y Él está intercediendo por nosotros en gloria. Y mi hermanos, y dijo Dios que no nos iba a dejar solos. Y no mencionó ningún papa, mencionó el Espíritu Santo, el Consolador. Dios mismo presente con nosotros. No hay necesidad de ningún vicario de Cristo. Cristo está con nosotros. Cristo prometió eso. El Papa es el sumo pontífice, o dicho de otra manera, el único puente directo entre Dios y la iglesia. Además, es el pastor y maestro supremo de todo cristiano católico. Y sus dogmas acerca de la doctrina, fe o moral son del todo infalibles. Es decir, no contienen falto o error alguno. No se puede discutir ni cuestionar lo que Él diga. Uno de los nombres que recibe el sumo pontífice es el de Santo Padre, que choca nuevamente con la doctrina de la Biblia. Dice la Biblia claramente: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Incluso hay gente que se arrodilla ante Él cuando la Biblia menciona. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Este es según el primer papa de la iglesia católica, el fundador de la iglesia, el que rehusó que un hombre se le arrodillara. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 25 al 26. Número 3, el pecado original. El catecismo de la iglesia católica dice lo siguiente: nuestros primeros padres no conservaron los dones con los que fueron criados, porque se dejaron engañar por el demonio y desobedecieron a Dios, conteniendo así el primer pecado. El pecado original con el que todos nacemos es la prevaricación de la santidad y justicia originales. El pecado introduce en el mundo una cuádruple ruptura. La ruptura del hombre con Dios, consigo mismo y con los demás seres humanos y con la creación toda. La Biblia menciona que el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago capítulo 4 versículo 17. Nadie trae un pecado al nacer, pues si Dios nos formó, dice la Biblia: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellos. Salmo 139 versículo 16. ¿Cómo pudo Dios al formarnos implantarnos un pecado? Al decir que Dios nos implantó un pecado, estamos diciendo que Dios nos hizo caer. En fin, la Biblia también menciona: más Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Dice el catolicismo que los bebés al nacer vienen con el pecado original y solo bautizándolos pueden salvarse. De eso hablaremos en el siguiente punto.
¿Cuántos aquí fueron bautizados dentro de la iglesia católica? Levante la mano. ¿Cuántos no saben, pero se imaginan que fueron bautizados? La mayoría aquí fuimos bautizados católicos. ¿Sabe que usted no tomó esa decisión? Alguien la tomó por usted. Sabemos porque la Biblia enseña que es un paso de obediencia de un creyente en Cristo. Primero los cristianos o la gente recibía a Cristo y después de esto se bautizaban. ¿Cómo un bebé puede recibir algo si no entiende? El bautismo de bebés, número 4. La doctrina católica dice lo siguiente: los efectos que produce el bautismo son esto: perdona el pecado original y cualquier otro pecado con las penas debidas por ellas. Se nos dan las 3 divinas personas junto con la gracia santificante. Infunde la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Imprime en el alma el carácter sacramental que nos hace cristianos para siempre. Nos incorpora a la iglesia. Eso es lo que la iglesia católica establece como su doctrina sobre el bautismo infantil. Ahora vamos a ver qué es la que la Biblia enseña. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. ¿Un bebé puede creer al evangelio de Cristo, hermano? No, por supuesto que no. Aquí se entiende claramente que es necesario tener un uso de razón para creer en Jesús y aceptar al Señor. Ahora, ¿el bautismo borra mis pecados? No, dice la Biblia así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, ¿en qué, iglesia?, se gloríe. Entonces, ¿qué es el bautismo? Se deriva de la palabra griega baptisma, que significa sumergir, zumbullar, hundir. El Nuevo Testamento de la Biblia menciona al bautismo como un símbolo de la vida de Cristo, es decir, su vida, su muerte y resurrección. Al ser bautizado, sumergido en agua, la persona simboliza su muerte para el pecado, y cuando es sacada del agua simboliza su resurrección como una nueva persona. Gálatas 2:20. El bautismo es un símbolo que no quita ni borra pecados. Imposible. El único que puede borrar pecados es el Señor Jesucristo. No ningún acto religioso, no ningún sacramento, no ninguna dádiva, ningún intelectualismo, ningún conocimiento profundo de la doctrina. Solamente Cristo, solamente en Él. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, incluye todos, viene al Padre sino por mí. Número 5, María, la intercesora. Muchos católicos fieles rezan fervientemente a la Virgen María, creyendo que es la mediadora que intercede en favor de ellos ante el Padre. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro o mediadora. Aquí se le atribuyen 4 títulos específicos a María. Ahora la pregunta es: ¿cumple ella esos oficios? La doctrina católica dice esto acerca de esta doctrina: la Virgen María es nuestra intercesora delante de su Hijo Jesucristo, y por lo tanto uno de los mejores caminos que nos acercan a la presencia de Dios. La Santísima Virgen María ocupa el privilegiado lugar de cooperadora de la redención, porque colaboró con su fe y su obediencia libres a la reconciliación de los hombres. Por consiguiente, está considerada por la tradición católica como nuestra abogada y auxiliadora. Pero la Biblia, hermanos, dice claramente que solo hay un mediador entre los hombres y Dios, y eso es el Señor Jesucristo. Ahora, abogada, le dan el título abogada. La creencia de que María es abogada ante el Padre es otra tradición creada por hombres que no tiene base bíblica. Mas aún la Biblia rechaza esta doctrina católica al declarar que Jesús, no María, es el único abogado.
Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la Biblia, 1 Juan 2:1. El único abogado que la Biblia menciona es al Señor Jesucristo. Nunca menciona ningún otro nombre más que el nombre del Señor Jesucristo. Al aceptar esta creencia y esta dogma, estoy haciendo a un lado la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios. Es la autoridad final de toda fe y práctica. Número 2, la auxiliadora. La Biblia nuevamente está en desacuerdo con el catolicismo, porque declara que Jesús, no María, es el único auxiliador sobrenatural. He aquí, Dios es el que me ayuda, dice la Biblia, Salmo 54:4. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Eso dice Hebreos 13:6. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová, dice la Biblia. Salmos 34:19. María nunca es mencionada en la palabra de Dios como auxiliadora sobrenatural. No nos ayuda, no nos levanta, no nos empuja, no nos sostiene, no nos alienta, no nos fortalece. Nunca en la Biblia es mencionada ella como una auxiliadora. Solamente Dios, solamente Dios, solamente Jehová, solamente el Señor Jesucristo como el buen pastor que cuida sus ovejas. No podemos discutir con la Biblia. Número 3, socorro. Nos está hablando de la hermana Socorro, ¿verdad? Esta es otra tradición de hombres. La Biblia solo usa el término socorro en referencias a Dios. No describe a ninguna otra persona como tal, incluyendo a María. Mediadora de la Biblia nunca eleva a María a la posición de mediadora, sino que señala a Jesús como el único mediador. Dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Hebreos 9:15. Nunca menciona a alguien más que es mediador por nosotros. Número 4, dice que ella es intercesora. La función de un mediador y de un abogado es interceder a favor de otras personas. La tradición católica asigna esta posición a María, mientras que la palabra de Dios exalta al Señor Jesucristo como el único intercesor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, dice la Biblia en Hebreos 9:24. Por lo cual, Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. La Escritura indica con absoluta claridad la identidad del verdadero intercedor. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que es mencionado que intercede por nosotros, que está sentado a la diestra de Dios Padre, es el Señor Jesucristo. No Joseph Smith, no ningún santo, nadie más intercede por los hijos de Dios. Romanos 8:34. Conforme a la voluntad de Dios, Cristo intercede por nosotros. La Biblia revela, hermanos, que si alguno desea llegar al Padre, debe hacerlo por medio del Señor Jesucristo. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso. María nunca es mencionada como intercesora. Jesús es el único abogado, el único auxiliador, mediador y intercesor ante el Padre. Sin embargo, la tradición católica le arrebata estos 4 títulos y se los asigna a María. ¿Por qué? Porque Jesús es menospreciado una y otra vez. Catolicismo se ha propuesto quitarle a Jesucristo todo lo que la Biblia le atribuye, para dárselo a alguien más o a algo más. Si María ocupa una posición tan elevada, porque personajes bíblicos como el apóstol Pablo
expresan palabras como las siguientes. En 1 Corintios 2:2, vayan ahí por favor. 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2. Está siguiendo, hermanos. Yo sé que estoy dando mucha información, pero por eso les di un papelito para que escribieran ahí, amén. Que dibujaran como usted quiera. 1 Corintios 2:2. Los veo muy callados, hermano. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. Una de las dos, amén. 1 Corintios 2:2 dice la palabra de Dios así. Dice, pues me propuse, este es Pablo hablando, léanlo conmigo, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Si hubiera necesidad de reconocer a alguien más con estos títulos grandes y mayores, atributos de Dios, porque es que nadie más en la Biblia menciona a María. Número 6, sobre la salvación del alma. La doctrina católica enseña esto. Solamente dentro de la Iglesia católica se puede hallar la salvación. Es obligatorio aplicar el bautismo infantil para quitar el pecado original. Las buenas obras son necesarias para alcanzar la vida eterna. Esta misma doctrina se contradice. Cuando se bautizan de bebé, dicen que absuelven o quitan todos los pecados originales o de porvenir. Pero después de eso, tienen que seguir haciendo buenas obras para alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿para qué sirvió el bautismo? ¿Me están siguiendo? Es una confusión que ellos mismos tienen. Las buenas obras son necesarias, dicen, para alcanzar la vida eterna. La observación y el cumplimiento de los sacramentos dicen que son sumamente necesarios, pues son colaboradores de nuestra salvación. Ahora, no solo me bautizo para tener el perdón de mis pecados, pero tengo que hacer buenas obras para alcanzar vida eterna, y tengo que cumplir los sacramentos para colaborar conmigo para ir al cielo. Eso es un yugo tras otro yugo tras otro yugo. Es poner yugo sobre la gente. La Biblia enseña, hermanos, que encontramos innumerables versículos en la Biblia enseñando que la salvación se recibe solamente por gracia, por la fe en Jesucristo, quien otorgó perdón y vida eterna, ya que el único y suficiente Salvador es Cristo el Señor, el Dios eterno y infinito. Una vez murió por todos los pecadores, hermano. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, Jesucristo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. ¿Qué parte no entendemos? ¿Por qué tantas otras formas de salvación? Cristo dijo que Él es el único camino al cielo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, serás salvo. No bautismos sagrados, ni ritos, ni santificadores, ni sacramentos purificadores pueden aportar nada a la salvación, que es otorgada a todo pecador arrepentido que acude al Señor y deposita su confianza absolutamente en Él. Dijo Cristo: y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Número 7, la doctrina del purgatorio. La doctrina católica enseña lo siguiente. Vamos bien, en buen tiempo, hermanos. Después de la muerte, las almas de aquellas personas que no han sido perfectamente purificadas en este mundo son llevados a un lugar llamado el purgatorio, para durante un tiempo ser purificados del pecado. Esta purificación es necesaria, dicen ellos, con el objeto de alcanzar la perfecta santidad, sin la cual es posible entrar en la gloria. Es imposible. Por ello, la necesidad de un lugar intermedio donde purifica los pecados es necesario. El tiempo que estén
y el grado de sufrimiento purificador dependerá de la necesidad de santificación para poder entrar en el cielo. Ellos practican de que si usted reza por los muertos y hace misas por los muertos, aquel que ha fallecido, que no cumplió con todos los sacramentos, que a lo mejor se desvió de la doctrina, que pecó muriendo en pecado, entonces esa alma está en el purgatorio y usted es el que lo puede redimir haciendo muchas misas. Y esas misas no son gratis, las cobran. Usted y yo, como dijo el pastor Hernán Cortés, ¿verdad? Que uno sabe cuando muere un rico o un pobre, ¿verdad? En un pueblo, porque cada pueblo tiene una iglesia católica grande donde tiene una campana. Dice, cuando muere un rico, ¿verdad? Uno sabe que murió un rico, ¿verdad? O cuando muere un pobre, uno sabe por qué, porque la campana suena conforme a lo que quien murió. La campana suena así cuando muere un rico, ¿verdad? Un pobre, el pobre suena por todo el pueblo. Y cuando un rico muere, le hace dan, 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 ¿verdad? Y sabe, que ese es un rico que murió. Ese es chiste del pastor Hernán Cortés, ¿verdad? Y yo no tengo gracia para contarlo como él. Ahí después lo agarra, hermana, ya llegando a casa, ¿verdad? La Biblia enseña, hermanos, que solamente existe el cielo y el infierno. Los que hoy mueren sin Cristo se hallan en el Hades. En el Hades. Y no hay enseñanza bíblica alguna que respalde un lugar donde después de la muerte las almas sean purificadas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Y el que no sea escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Habiendo efectuado Jesucristo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Hebreos 1:3. Si hay alguien que nos purifica, es el Señor Jesucristo, y lo hace cuando venimos a Él para salvación. Habiendo purificado, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, el evangelio, mediante el Espíritu. 1 Pedro 1:22. Cuando usted y yo venimos a Cristo a salvación, dice que hemos sido purificados de nuestros pecados. Ya no necesito ir a otro lugar para purificarme. Ya ven, ya han sido purificados. Ya hemos sido purificados, es lo que la Biblia enseña. El relato del rico en Lucas 16:19-31, que se vestía de púrpura y lino fino, nos muestra la enseñanza. Y en el Hades dice, alzando sus ojos, estando en tormentos. Dice, en este lugar donde van los muertos sin Cristo no existe purificación alguna. El padre Abraham le dijo que no podía nadie de él ir allá ni de allá ir a él. Iba a estar para siempre en ese lugar de tormentos. El mismo texto bíblico afirma que para evitar el infierno es preciso atender al mensaje de la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganos, le dijo Abraham. No hay tal cosa como redimirse a sí mismos, ni nadie puede redimir a alguien más, solamente el Señor Jesucristo, que ya realizó la purificación de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y solamente por ese único y suficiente sacrificio podemos entrar en el cielo directamente y de forma gratuita. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. No encontramos en la Biblia un estado intermedio donde las personas fallecidas se purifican. Definitivamente, la doctrina del purgatorio no existe en la Biblia. No está en la palabra de Dios en ninguna parte. Número 8, la doctrina de la confesión de los pecados. La doctrina católica enseña lo siguiente: la confesión es uno de los sacramentos que todo cristiano debe cumplir. Consiste en que si arrepentidos nos confesamos a un sacerdote y hacemos el propósito de enmendarnos, Dios perdona nuestros pecados por medio del sacerdote, ya que éste ha recibido autoridad de la iglesia y puede perdonar los pecados en el nombre de Cristo. Así que todo católico que quiera reconciliarse con Dios, después de haber pecado, ha de confesar sus pecados a un sacerdote para que le absuelva, esto es, reciba el perdón de Dios. A cambio,
le pedirá que rece algunos Padres Nuestros o Ave Marías, como penitencia por los pecados cometidos. De tal manera, el sacerdote es mediador entre el Dios santo y el hombre pecador, haciendo posible la reconciliación entre hombres. Este hombre que es pecador, como yo, nació de la semilla de Adán, está perdonándome, observando mis pecados en él, que él es pecador, para reconciliarme con un Padre Santo. Imposible, imposible tarea. Solamente alguien perfecto que nunca ha pecado es capaz y puede redimirme o reconciliarme con nuestro Padre que está en el cielo. Y ese solamente hay uno, el Señor Jesucristo. La Biblia enseña esto: no existe hombre alguno en la tierra que tenga autoridad para perdonar pecados. Solamente el Creador puede perdonar y borrar nuestras iniquidades. Y así lo hace cuando el pecador arrepentido en acto de fe acude directamente a Dios para recibir el oportuno perdón por medio de Cristo. Parece que voy a terminar. Me quedan 4 minutos. ¿Okay? La doctrina de la misa, la tradición. La doctrina católica enseña lo siguiente: en la misa se renueva el sacrificio expiatorio de Cristo, aunque no en forma cruenta, y por lo tanto se vuelve a realizar en cada acto litúrgico la obra de nuestra redención. La tradición católica es el conjunto de enseñanzas doctrinales, reglas de fe y conducta que se han ido conformando a lo largo de los siglos en el seno de la iglesia, y de tal manera mantienen al día de hoy la misma autoridad contenida en la palabra de Dios. Las dogmas de la Iglesia Católica, en consecuencia, deben ser tomados como si fueran inspirados por Dios. De tal manera que la Biblia no constituye la única fuente de autoridad suprema, sino la Iglesia y sus enseñanzas. Solamente la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, Dios. Solamente la Biblia viene de parte de Dios, para todo hombre y mujer. Dicho esto, no podemos considerar las declaraciones de los concilios, ni las dogmas de los padres o doctores de la iglesia como inspirados o autoritativos, y mucho menos si tales enseñanzas se contradicen con las propias escrituras. La Biblia enseña, hermanos, que no hay texto en la Sagrada Escritura donde se nos inste a que repitamos el sacrificio expiatorio de Cristo, ni que en siquiera en forma simbólica. Cristo murió una vez por los pecadores. No hay necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Cristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Pero ahora, la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. ¿Qué es la doctrina de esta que enseñan la misa? Y, hermanos, aclaramos que la participación del pan y de la copa, la Santa Cena, es un recordatorio de la muerte de Cristo a nuestro favor. Y se instituyó para que los cristianos o los católicos no olviden que su salvación dependía solamente de ese sacrificio único, el pago de nuestros pecados en la cruz, hecho una vez y para siempre. Tal consideración es lo que nos motiva a los creyentes a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Haced esto en memoria de mí, dijo Cristo. En memoria de mí. Fue el mandamiento del Señor Jesucristo para su iglesia. Voy a leer una escritura, hermanos, y ya estoy por terminar. La Biblia dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, la doctrina apostólica, sea por palabra o por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, la enseñanza apostólica, a lo que es lo mismo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios que tenemos en nuestra mano. 2 Tesalonicenses 3:6.
No son pocas las ocasiones, mi hermano, en las que Jesús denunció esta malsana práctica. Varias veces en la Biblia denunció él esta mala práctica. Déjenme leer unas citas más y aquí terminamos. No son pocas las ocasiones, fíjese, dice en Mateo 15:3, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice también en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. En Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres. Este es el Señor hablando. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. Una y otra vez el Señor Jesucristo derrumba la tradición, pero la Iglesia Católica se aferra a la tradición. Es más, ellos dicen que la tradición eclesiástica debe ser utilizada como fuente doctrinal y autoritativa. Lo que la Iglesia Católica practica, eso viene directamente de Dios. Esa es la fe católica. Y me queda, hermanos, tiempo, pero no voy a cubrirlo hoy, quizás para otra semana. Nos queda hablar un poco sobre el rosario y de dónde viene su origen y los rezos que imponen sobre la gente y bueno, todo eso lo que vamos a terminar posiblemente y continuar la próxima semana. Son las 8:17, vamos a terminar ahí. Y espero que algo agarró y que lo notó y por lo menos le despertó el interés de estudiarlo un poquito más. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendice